El olor a café y papel viejo llenaba el despacho del notario cuando llegué esa tarde de octubre. Las paredes forradas de libros de derecho y los muebles de caoba me recordaron inmediatamente a la oficina de mi padre, donde había pasado tantas tardes durante mi adolescencia, escuchándolo hablar por teléfono sobre inversiones y estrategias financieras que entonces no entendía completamente. Mi nombre es Alejandra Ruiz, tengo 34 años, y durante los últimos 15 había construido silenciosamente un portafolio de inversiones que ahora valía más de 20 millones de pesos. Pero para mis hermanos, Fernando y Gustavo, yo seguía siendo la hermana menor que había desperdiciado su educación estudiando filosofía en lugar de administración de empresas. Llegas tarde, como siempre, murmuró Fernando cuando entré a la sala de conferencias. Estaba sentado en la cabecera de la mesa, revisando documentos con la actitud de alguien que ya se había declarado a sí mismo como líder de la familia. A sus 38 años, Fernando había heredado no solo el físico imponente de nuestro padre, sino también su tendencia a asumir que su presencia automáticamente lo convertía en la autoridad en cualquier habitación. El tráfico estaba terrible, respondí, tomando la silla más alejada de él. No era cierto, había llegado exactamente a la hora acordada. Pero había aprendido hacía años que cualquier cosa que dijera sería interpretada como una excusa o una falta de respeto hacia la importante agenda de Fernando. Gustavo, mi hermano de 36 años, ni siquiera levantó la mirada de su teléfono. Estaba revisando las acciones de la bolsa, como siempre. Su trabajo como corredor de bolsa le había dado suficiente éxito financiero para validar su creencia de que era el único de los tres que realmente entendía el dinero. Bien, comenzó el licenciado Morales, un hombre mayor con gafas que había sido el abogado de la familia durante más de 20 años. Estamos aquí para la lectura del testamento de don Roberto Ruiz. Sentí una punzada familiar de dolor al escuchar el nombre completo de mi padre. Habían pasado 2 meses desde su muerte, pero el duelo seguía siendo una herida fresca. Lo que hacía más doloroso este momento era la certeza de que mis hermanos veían esta reunión no como una despedida final a nuestro padre, sino como una oportunidad de negocio. Antes de comenzar, continuó el licenciado Morales, debo mencionar que don Roberto hizo algunas modificaciones a su testamento en los últimos 2 años. Las versiones más recientes reflejan decisiones que tomó después de consultas extensas conmigo. Fernando se enderezó en su silla. ¿Qué tipo de modificaciones? Eso se aclarará durante la lectura, respondió el abogado diplomáticamente. Durante los siguientes 30 minutos, escuché cómo mi padre había distribuido meticulosamente sus bienes. La casa familiar, valuada en 3 millones, sería para Fernando. Las acciones de la empresa, aproximadamente 4 millones, serían divididas entre Fernando y Gustavo. Los autos, las cuentas bancarias menores, y varios objetos de valor se repartían entre los 2 hermanos mayores. Mi nombre no apareció ni una sola vez. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro sentía una mezcla compleja de emociones. No era sorpresa, exactamente. Durante años, mi padre había hecho comentarios sobre mi falta de ambición comercial, y mi elección de vivir modestamente a pesar de tener un posgrado. Lo que sí me sorprendía era la deliberación sistemática de mi exclusión. ¿Eso es todo?, preguntó Gustavo cuando el licenciado terminó de leer. No hay nada para Alejandra. El licenciado Morales miró brevemente en mi dirección antes de responder. El testamento principal está completo tal como se leyó. Fernando cerró la carpeta que había estado revisando y me miró directamente por primera vez desde que había llegado. Bueno, Ale, supongo que esto refleja las decisiones que tomaste en la vida. ¿A qué te refieres?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Me refiero a que papá siempre fue claro sobre lo que valoraba, dijo Fernando, recostándose en su silla con la satisfacción de alguien que finalmente había sido validado. El trabajo duro, el éxito empresarial, construir algo de valor. Mientras Gustavo y yo estábamos construyendo carreras, tú estabas, bueno, haciendo lo que sea que hagas. Lo que yo hacía era administrar un fondo de inversión boutique que había crecido de 100,000 pesos a 20 millones en 12 años. Pero mis hermanos nunca se habían molestado en preguntar sobre los detalles de mi trabajo, asumiendo que cualquier cosa que no fuera corporativa o tradicional no podía ser realmente exitosa. Papá creía en recompensar la excelencia, añadió Gustavo, finalmente guardando su teléfono. Y seamos honestos, Ale, tú nunca has demostrado ambición real.
Ambición real. Como si los 15 años que había pasado estudiando mercados internacionales, desarrollando estrategias de inversión y construyendo relaciones con clientes de alto patrimonio fueran algún tipo de pasatiempo. Entiendo su perspectiva, dije tranquilamente. Fernando sonrió, interpretando mi calma como resignación. Mira, no es personal. Es solo que papá quería que su legado continuara en manos de personas que pudieran hacer crecer lo que él construyó. El licenciado Morales se aclaró la garganta. Antes de que terminemos, hay algunos documentos adicionales que don Roberto me pidió que revisara con ustedes. Sacó una carpeta diferente, más delgada, de su maletín. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Gustavo. Transferencias financieras que realizó durante los últimos años de su vida, explicó el abogado. Movimientos que no están directamente relacionados con el testamento, pero que consideró importante que la familia conociera. Fernando frunció el ceño. ¿Transferencias a quién? El licenciado Morales abrió la carpeta y sacó una serie de documentos bancarios. Durante los últimos 3 años, don Roberto realizó varias transferencias significativas. La más grande fue el año pasado, 8 millones de pesos. Sentí que mi corazón se aceleraba ligeramente. Este era el momento que había estado tanto esperando como temiendo. 8 millones. La voz de Gustavo se había vuelto aguda. ¿A quién? El abogado miró directamente hacia mí. A la señorita Alejandra Ruiz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el murmullo distante del tráfico, mi propia respiración controlada. Fernando fue el primero en recuperar la voz. Eso tiene que ser un error. No es un error, respondió el licenciado Morales, pasando copias de los documentos bancarios a cada uno de nosotros. Don Roberto fue muy específico sobre estas transferencias. También hay registros de transferencias menores durante los 2 años anteriores, totalizando aproximadamente 2 millones adicionales. Gustavo tomó los papeles con manos temblorosas. Pero, ¿por qué no sabíamos nada de esto? Porque don Roberto me pidió específicamente que mantuviera estas transacciones confidenciales hasta después de su muerte, explicó el abogado. Fernando se volvió hacia mí, su rostro enrojecido. ¿Sabías de esto? Por supuesto que sabía, respondí calmadamente. Era mi cuenta bancaria. ¿Tu cuenta bancaria? Gustavo parecía estar luchando por procesar la información. ¿Qué cuenta bancaria? Creíamos que apenas tenías ahorros. Pensé en todas las conversaciones familiares donde había mencionado casualmente mis inversiones, solo para ser interrumpida o ignorada. En las cenas navideñas donde Fernando hablaba interminablemente sobre sus clientes corporativos mientras Gustavo presumía sus ganancias en la bolsa, y yo simplemente escuchaba. Tengo varias cuentas bancarias, dije. Y un portafolio de inversiones que papá ayudó a estructurar. ¿Papá te ayudó? La voz de Fernando se estaba volviendo más aguda. ¿Cuándo? ¿Cómo? El licenciado Morales intervino. Don Roberto me consultó extensivamente sobre las estrategias de inversión de Alejandra durante los últimos 5 años. Él estaba muy impresionado con su acumen financiero. Gustavo dejó caer los papeles sobre la mesa. Esto no puede ser real. Alejandra estudió filosofía. Estudié filosofía para mi licenciatura, corregí. Mi maestría fue en análisis financiero internacional, y mi doctorado en gestión de patrimonio. Datos que están disponibles para cualquiera que hubiera preguntado alguna vez sobre mi educación real. Fernando se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Esto no tiene sentido. Si tenías tanto dinero, ¿por qué vivías en ese apartamento pequeño? ¿Por qué manejabas ese auto viejo? Porque no necesito impresionar a nadie con mi estilo de vida, respondí. Prefiero reinvertir mis ganancias en lugar de gastarlas en símbolos de estatus. Gustavo finalmente levantó la mirada de los documentos. ¿Cuánto tienes exactamente? Incluyendo las transferencias de papá, mis inversiones personales, y el fondo que administro, aproximadamente 22 millones, dije tranquilamente. El número cayó sobre la habitación como una bomba. Fernando se volteó desde la ventana, su rostro una mezcla de shock y algo que se parecía peligrosamente a la rabia. 22 millones, repitió lentamente. Y nunca nos dijiste. Ustedes nunca preguntaron, respondí. De hecho,
Cada vez que intentaba hablar sobre mi trabajo, me interrumpían o cambiaban el tema. Gustavo se pasó las manos por el cabello. Pero papá siempre hablaba como si tú fueras. Una decepción, terminé por él. En público, sí. En privado, pasábamos horas discutiendo estrategias de mercado. Él me consultaba sobre sus propias inversiones. Me presentó a algunos de mis clientes más importantes. El licenciado Morales añadió: Don Roberto expresó en varias ocasiones que Alejandra había superado sus expectativas más optimistas en términos de éxito financiero. Fernando regresó a su asiento, su arrogancia anterior completamente evaporada. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Porque quería ver quiénes eran realmente, expliqué. Quería saber si me valoraban como persona o solo como una fuente potencial de dinero. La habitación se sumió en otro silencio incómodo. Podía ver las ruedas girando en las mentes de mis hermanos, recalculando años de interacciones bajo esta nueva luz. Alejandra, comenzó Gustavo, su tono súbitamente conciliador, si hubiéramos sabido. ¿Qué? Lo interrumpí. ¿Me habrían tratado con respeto? ¿Habrían valorado mis opiniones? ¿Habrían dejado de referirse a mí como la hermana que nunca logró nada? Fernando se aclaró la garganta. Mira, obviamente hubo malentendidos. No hubo malentendidos, dije, poniéndome de pie. Hubo suposiciones. Ustedes asumieron que porque elegí un estilo de vida modesto y una carrera no tradicional, era menos exitosa que ustedes. Caminé hacia la ventana donde Fernando había estado parado minutos antes. Papá entendía esto. Él sabía que el verdadero éxito no siempre es visible desde afuera. Nunca contribuiste nada a esta familia, se burló mi hermano mayor mientras repartía los bienes de papá. Los éxitos os heredamos, los fracasados se van con las manos vacías. Me levanté calmadamente. Qué curioso, porque papá me transfirió 8 millones el año pasado. Las palabras que Fernando había dicho solo una hora antes ahora resonaban en la habitación con una ironía cruel. Ale, comenzó Fernando, creo que necesitamos hablar sobre... ¿Sobre qué? Pregunté. Sobre cómo me excluiste sistemáticamente de las decisiones familiares. Sobre cómo durante años me trataste como si fuera una carga. Gustavo se puso de pie también. Podemos arreglar esto. Podemos redistribuir la herencia. No necesito la herencia, dije tranquilamente. Lo que necesitaba era respeto. Y eso no se puede redistribuir retroactivamente. El licenciado Morales cerró sus carpetas. Si no hay más preguntas sobre los documentos legales, creo que hemos cubierto todo. Mientras caminaba hacia la puerta, Fernando me alcanzó. Alejandra, por favor. Somos familia. Me detuve, volteándome para mirarlo directamente. Tienen razón. Somos familia. Pero durante años, ustedes decidieron que yo no era digna de ser tratada como tal. Podemos empezar de nuevo, insistió Gustavo. Pueden empezar de nuevo, corregí. Yo ya tengo la vida que quiero, construida con principios que papá me enseñó. Trabajo duro, integridad, y la sabiduría de no juzgar el valor de las personas por apariencias superficiales. Salí del despacho del notario sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Durante el drive de regreso a casa, mi teléfono sonó varias veces con llamadas de Fernando y Gustavo, pero no contesté. 6 meses después, había mudado mi oficina a un espacio más grande para acomodar mi creciente lista de clientes. Fernando y Gustavo habían intentado varias veces reconectarse, invitándome a cenas familiares y enviando mensajes sobre malentendidos del pasado. Pero algunas lecciones llegan demasiado tarde. Había aprendido que mi valor no dependía de su reconocimiento, y que la verdadera riqueza no siempre se cuenta en los testamentos públicos. Papá había entendido eso. Y en sus acciones finales, me había dado algo más valioso que dinero, la confirmación de que había visto y valorado quién realmente era, incluso cuando otros no podían.